Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Este lunes 9 de noviembre, en la columna filosófica de Luna Buena, siguiendo con el ciclo de mitos y leyendas, nos vuelve a acompañar el instructor en filosofía Fernando Baganciagui y nos invita a reflexionar y conocer el mito de Perseo y su lucha contra la terrible Medusa. ¿Qué se esconde detrás de esta historia? ¿Qué claves psicológicas pueden ayudarnos a conocernos mejor y a superar nuestras propias limitaciones? Te fuiste a peinar hoy de mañana y tenías tantos nudos en los pensamientos que parecían serpientes. No te preocupes, porque acá está, ennobleciendo el aire del estudio de FM Ciudadela, el instructor en filosofía práctica Fernando Baganciagui, y trajo en su mano derecha una lupa. Pero no es cualquier lupa, no, es una lupa mágica, con la cual nos va a invitar a observar en profundidad qué se esconde, pero más importante aún, qué libera este mito de Perseo y la terrible Medusa. Muy buenas tardes, Fernando, es un honor poder volver a recibirte. ¡Wow! ¡Qué presentación! Yo veo que se le llenaron los ojos de lágrimas con esta presentación. No alcanza, siempre queda corto. La verdad que se viene superando la presentación cada vez más. Es un desafío estar acá. Está noches sin dormir pensando en cómo presento. Estamos hablando tanto de simbología que Sergio está entrando en ambiente. Se está mimetizando, claro. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que eso es simplemente un pequeño detalle. Siempre queda corto y faltaría mucho más. Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente. Es un gusto poder seguir conversando de un poco de filosofía, de algo que nos dé herramientas para vivir mejor, ¿no? Por eso estamos acá. Bueno, buenísimo. Y un poco para ir arrancando y ponernos en contexto, para saber que cada mito tiene como su historia, como su momento en el que nació. El mito de Perseo, ¿de cuándo viene? ¿De cuándo tenemos registro y qué registros hay de él? Bueno, es interesante porque poder, digamos, descubrir un mito, recrearlo, es como un trabajo de arqueología. Vieron que uno va encontrando hallazgos, ¿no?, arqueológicos para decir, por ejemplo, una civilización que vivió en tal lugar y qué hacía y cuál era su religión, cuáles eran sus creencias. Uno va encontrando hallazgos, los empieza a conectar, los relaciona con otros de otros lados, de esa época histórica. Bueno, es como que hay que ir atando cabos y armando el puzzle de un mito. La mayoría de los mitos griegos tienen su origen en el siglo 8 o 7 con los grandes poetas griegos, ¿sí? Hablamos de Homero y Hesíodo. Por ejemplo, Homero fue el que escribió la famosa Ilíada, que describe todo el tema de la guerra de Troya. O escribe Odiseo también, que es la historia de ese otro héroe que bueno, también está emparentado con el otro. Toda la mitología griega se entremezcla. Entonces, en esto, por ejemplo, también Hesíodo va a hablar otro poema que es la Teogonía, que habla del origen de los dioses. Entonces, los dos poetas van haciendo como referencias al pasar a diferentes héroes, y ahí es la fuente más antigua que tenemos de estos mitos. Pero eso luego se va complementando, porque, por ejemplo, en el siglo V a.C. tenemos a Sófocles. ¿Lo ubican? Sófocles me suena. En el caso lo habíamos estudiado en el liceo. Antígona y otras sí, tragedias griegas. Y bueno, ¿qué va a pasar? Van a ser tragedias que van a hablar de partes del mito de Perseo. Por ejemplo, Andrómeda. Sí, que la parte final. Su enamorada. Ahí está, su amada inmortal. Amada inmortal, ahí va. Y bueno, en base a eso, luego otros historiadores o poetas, como por ejemplo hay un poeta romano del siglo I a.C. que se llama Ovidio,
que va también el reunir en ese momento y dejar por escrito los mitos o partes de los mitos. Pero ya ahí pasaron unos cuantos siglos de su origen, ¿no? O sea, Homero y Hesíodo hablan en el siglo VIII o VII antes de Cristo de cosas más antiguas. Ellos relatan cosas que vienen de no sabemos cuándo. Claro, no quiere decir que estén hablando de ese momento. Claro. Se pierde. Son cosas que estaban vivas en su cultura, pero que realmente es un misterio su origen. Incluso antes de estos siglos está lo que se conoce la época oscura en Grecia, de la cual prácticamente no sabemos nada. O sea, hay un periodo de la historia de Grecia que es un misterio, que no quedan prácticamente no hay fechas concretas, no hay... No, y ellos hablan como de algo que pasó antes de esa época. Entonces, realmente es difícil saber la antigüedad y es algo que se va armando el puzzle a medida que empezamos a tener diferentes relatos y bueno, uniendo todos es que armamos la historia del mito. Y por eso es que hay como versiones, ¿no? Uno dice, bueno, según algunas versiones, sí. el héroe hizo esto, o se puso tal, no sé, arma mágica. Sí, llegó en el caballo en Pegaso, o algunos dicen que en realidad el caballo de Pegaso vino después de que mató a Medusa. Claro, no quiero hacer spoiler, pero... Ya estamos adelantando un poquito, pero sí. En algunas versiones aparece Pegaso, en otras no. Uh-huh. Y eso es porque muchos hacen referencia a esos mitos, pero lo van diciendo en versiones que a veces son un poquito encontradas. Uh-huh. Y bueno, y que llevan muchos siglos de diferencia, ¿no? Es algo que tenemos que entender que estaba vivo en la cultura griega. Uh-huh. Es como que, no sé, a nosotros no sepamos lo que es la garra charrúa o algún otro mito. Estaba tan así de vivo, claro. La historia de los 33 orientales, la conocemos. Entonces, claro. Pero puede ser que también pasa como las historias que se transmiten de transmisión oral, ¿no? Que pasa esa cosa de suerte de teléfono descompuesto, ¿no? Que van por un lado o por el otro y cuando se encuentran y a veces una no tiene nada que ver con la otra. Y no sabemos cuál es la cierta, la verídica, la posta, ¿no? Pero pasa que, bueno, se encuentran porque se van transmitiendo cosas y hay algunos que transmiten una cosa, otros que transmiten otra. Exacto, si es que hubo una sola original. Claro, es que ahí va. Pero también tenemos que aprender que a veces pueden ir cambiando las formas, pero lo importante es que se mantenga la esencia del mito. O sea, se puede revestir... quizás en qué época fue exacto, o no sé, qué armas usaba el héroe, o cómo se llamaba su enamorada, o lo que fuere, pero eso en realidad pasa a ser secundario si se mantiene la esencia, ¿no? Bueno, y cabe poco pensar, yo reflexionaba cuando estaba preparando la charla, estamos hablando de que por lo menos tiene 28 siglos el mito de Perseo, ¿no? Y es probable que mucho más, por lo que dicen los propios griegos. ¿Y cómo puede ser que una historia así fantástica, que parece un cuento de niños a primera vista, dure tantos siglos, ¿no? Tanto tiempo. Y ahí hay una clave que ya comentaba Platón, acerca de que cuando una cosa dura mucho, es que es real. O sea que cuanto más dura algo, es más real. ¿Y en qué lo podemos ver? Podemos llevarlo a un ejemplo bien práctico, cotidiano. Imagínense, esto a mí no me pasó, no le pasaba a un amigo de un amigo, pero eso de que viene un amigo y te dice, o una amiga, estoy enamorado. Encontré al amor de mi vida, no puedo pensar en otra cosa. Somos almas gemelas. Yo nunca vi eso, ¿eh? Bueno, una cosa así, impresionante, ¿no? Y te cruzás al amigo o a la amiga a las 2 semanas, y decís, ¿y cómo va? No, ya fue. No, somos muy diferentes, eso no. O, a ver, también nos pasa de que dicen, bueno, mi pasión es el violín. Yo quiero tocar violín porque es una cosa que me conmueve. Mi sueño en mi vida es aprender a tocar violín. Entonces, me compro el violín, empiezo, no sé qué, a las 2 semanas el violín está ahí guardado. Entonces, cuando pasan estas cosas,
uno se pregunta, bueno, ¿qué tan real era ese enamoramiento? ¿No? Ese amor imposible, amor incondicional, Sí. o ese deseo de aprender violín. No era tan real, era una apariencia, ¿no? Entonces, cuando las cosas duran poco, nos van a decir los antiguos filósofos, no son muy reales. Cuanto más duran, son más reales. Entonces, si hablamos de estos mitos que duran tantos y tantos siglos y continuarán, porque no sabemos, es probable que se sigan perpetuando porque seguimos hablando de ellos, sin duda es que hay algo que tienen de real. Ahora, si obviamente si los leemos literales, hablamos de esos monstruos Es un cuento terribles, fantástico, claro. Es un guión de una película hollywoodense. Claro, evidentemente no está ahí la realidad. No. Y acá a mí me gusta mucho, ya han estado hablando un poco de Joseph Campbell, ¿no? Ese mitólogo americano del siglo XX, que hizo un gran estudio de simbolismo comparado de todas las tradiciones. Y él va a decir que la mitología no es fantasía, que es poesía, que es como una metáfora de la vida. Fíjense que, ese mismo amigo que vino enamorado, ¿no? Se encuentra con su enamorada y le dice: mi corazón canta de alegría y estalla al encontrarse contigo. ¿No? Si uno lo leyera literal, diría, bueno, vas a tener que ir al médico. Probable que tengas un soplo cardíaco, capaz que estás teniendo un ataque. Bueno, sentate tranquilito acá que se te pasa, bueno, toma un vasito de agua. Pero sin embargo, de esa manera metafórica, obviamente expresa un sentimiento que es mucho más que si dijera, estoy muy contento de verte. ¿No? Entonces, de la misma manera, el mito, la mitología va a representar simbólicamente algo que está mucho más allá y que no lo podríamos expresar racionalmente, directamente. Trasciende un poco lo racional, pasa a ser un poco intuitivo, ¿no? Claro. Como ya venían hablando. Bueno, entonces si vamos un poco al mito de Perseo, Perseo va a pasar por las mismas etapas que pasaban los otros héroes. También tiene el ciclo acá, el monomito también se repite. El monomito, por algo es mono. Claro, es el mismo. Porque es el Pero mismo. pasa por las mismas pruebas. No, van variando. El simbolismo, obviamente, es muy rico y tratan diferentes aspectos. Pero sí hay una base común, que es el ciclo del héroe. ¿No? ¿Se acuerdan cómo era? Más o menos. Pasas a hacer una prueba. Como ya desde el nacimiento ya tenía toda una... Doble clic. Una complicación. Sí, bueno, a ver si voy a payar un poco. Bien. Después, antes de nacer tiene que ser engendrado. Ahí va, que tiene que ser como de un mortal y de una inmortal. Como polvo de estrella, ¿no? Una diosa y un mod. Viste, mirá, yo sabía, por eso dura tanto esa canción. En por eso dura esa canción. Bien. Y después, bueno, la búsqueda de la herramienta, ¿no? Como que la instrucción. Y después, bueno, ya la búsqueda del camino y empiezan las pruebas, ¿no? Bien, algo así. Bien, sí. Me faltaron cosas. Sí, más o menos. Un 8 por lo menos. Su nacimiento siempre va a ser especial. 9 para arriba. ¡Ay, vamos! Bien. 108 es el límite, ¿no? Primero, va a haber, un nacimiento que es especial. No es cualquier persona la que nace. Luego, en un momento, va a aparecer el llamado del héroe. ¿Se acuerdan? Aparece también en la Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos. Llega un momento que hay un llamado a la aventura. Uh-huh. Y la primera reacción del héroe suele ser como una resistencia, ¿no? Como que se niega, digamos. Al principio, no. Esto no es para mí. Un miedo de dar el paso. Luego pasa a la etapa de pruebas. Va a vivir diferentes pruebas, que eso obviamente cambia cada héroe y cada historia. Pero todas son pruebas, dificultades que lo va a tener que superar. Y luego aparece... ¿Qué aparece? El regreso. Ahí va. Luego de las pruebas que muchas veces implican bajar a los infiernos, al submundo, va a regresar, pero no va a ser el mismo. Regresa ¿cómo?
Con las fuerte. herramientas que adquirió en esas pruebas, ¿no? Exacto, fortalecido y en realidad es un símbolo de la iniciación también. Vuelve más grande, ya es como que nació nuevamente. Y esto Ahí va. aparece en toda la mitología, de diferentes Sí, tradiciones. lo no vimos solo la griega. con Heracles, ya con Cecilia Silva, y como que tenía ese tema, el monomito, ¿no? Que tiene todas estas Sí, pero estos también, caminos. también aparece en América, por ejemplo, con Quetzalcóatl, la Ahí va. serpiente emplumada, que también se le conoce como Kukulcán. También en una parte viaja al submundo y supera sus pruebas para iniciarse. Aparece en Mesopotamia con la diosa Inanna, que también tiene que bajar a los infiernos. Y cada uno tiene cierta riqueza, ciertos matices obviamente propios, pero acá se ve que comparten muchos elementos comunes. Y tiene también una parte que trabaja hacia adentro con él y hacia afuera, también así como Heracles, que me acuerdo que salía de Grecia a pelear en otro lugar. Igual que Teseo también. También, cierto. Que iba a creer. Claro, sí, eso va a aparecer en la medida también que vamos entendiendo las claves psicológicas que tiene, ¿no? Bien, ¿y por qué va a ser conocido Perseo? Por enfrentar a la terrible Medusa, que es una de las 3 gorgonas, ¿sí? Que vivían en el submundo, que eran 3 monstruos horripilantes, que tenían, como decía Sergio en la introducción, en lugar de cabellos, serpientes enredadas. Dicen que tenían ojos relampagueantes y una voz profunda y grave, que pegaba unos gritos espantosos y que helaba a todo mortal que se acercara, ¿no? Cualquiera de las 3 gorgonas es esto. Lo que pasa que de las 3, Medusa era la única mortal. Y es a la cual Perseo va a enfrentar. Porque las otras 2 eran inmortales, entonces no había manera. Es cierto que convertía en piedra a toda aquella persona que la mirara a los ojos. Exacto. O sea, no era solo que helaba por el susto que daba. Por la apariencia, ¿no? Sino que también por la... directamente, en realidad, cuando Perseo se va a enfrentar, había leyendas de que... Uh-huh. Era el mito dentro del mito. El mito dentro del mito, exacto. Que los hombres quedaban convertidos en piedra al observarla a los ojos. Y bueno, Perseo lo va a comprobar cuando viaja al submundo. Uh-huh. Luego vamos a ver que sí, va a encontrar un montón de estatuas de hombres petrificados que quedaron por el camino, podemos decir. Bueno, y probablemente la representación más conocida de Perseo es una que aparece en la ciudad de Florencia. Si googlean Perseo y Medusa, es lo primero que va a aparecer. Es una escultura en bronce renacentista del siglo XVI, hecha por el artista Benvenuto Cellini, que fue un discípulo de Miguel Ángel. ¿Ya? Y es una escultura preciosa, la verdad. Que está sosteniendo la cabeza de... Está sosteniendo la cabeza de Medusa, de la Gorgona, que está en la Plaza de la Señoría, que es bien en la plaza central de Florencia. Está bajo una galería que está junto a la Galería de los Uffizi. O sea, es la parte más conocida y fundamental de la ciudad de Florencia. Y curioso es que Benvenuto Cellini no representa a Perseo y Medusa de cualquier forma. Si prestamos atención, ya Benvenuto Cellini va a incluir una pista, una clave acerca de la interpretación de este mito. Si miramos la cabeza de Medusa, la cara de Medusa es la cara de Perseo. La diferencia es que tiene serpientes enredadas en la cabeza, pero no le la cara es exactamente la misma. Mirá. Y eso, mirando imágenes de cerca o de costado, se ve clarísimo, clarísimo. Ahí creo que Esther está mirando la foto de... Está googleando. Sí. de Perseo y Medusa. Bueno, los invitamos a mirarlo. A porque buscarla, vayan googleando. realmente. Después la compartiremos en redes. Bueno, entonces, y esto ahí va. ¿De qué nos va a hablar? Del enfrentamiento consigo mismo, me imagino, así como Que de... todo este simbolismo del mito de Perseo es un viaje interior. Perseo va a luchar con monstruos que están dentro de sí mismo, ¿sí? Y por eso es que luego va a regresar renovado, crecido, fortalecido, porque superó
sus propias oscuridades. Esto es interesante porque a veces pensamos que para crecer hay como que desarrollar cosas afuera, ¿no? Sí. Pero hay mucho primero que desarrollar adentro también y superar de nosotros mismos, que eso luego naturalmente se va a reflejar afuera. Sí, porque entendemos como que habría que cambiar primero el mundo y después cambiar yo, cambiar cuando las circunstancias se den, ahí bueno, ahí va a estar mejor, pero es un engaño que nos hacemos. Y bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué hay que cambiar, al mundo o hay que cambiarse a uno mismo? Si esto desde la antigüedad se representa con un símbolo, no sé si ya lo han hablado en otros programas, Puede que ser. es el hacha de doble filo. Sí. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué representa? ¿Te acordás? Sí. Bueno, sí, se habló, no me acuerdo bien cómo expresarlo, pero que justamente esos dos filos representan el interior y el exterior, ¿no? Que se hacen simultáneos. Si nosotros hacemos trabajo hacia afuera solamente, Ahí va. ¿qué va a pasar? No va a durar. No es sustentable. Si nosotros no trabajamos para mejorarnos por dentro, ese impulso de ayudar se acaba. Tiene como vencimiento, fecha de vencimiento. Sí. Se le va la energía de cierta manera y cae. Si trabajáramos solo hacia adentro, sería muy egoísta. Es como que yo trabajo para mejorarme, para superarme, para crecer yo, ¿no? Y me voy a las montañas a hacer mi retiro y me aíslo del mundo y los demás que se arreglen. Bueno, eso sería un poco egoísta. Entonces, en realidad, desde la antigüedad se habla de que el verdadero trabajo es interior y exterior al mismo tiempo. Bueno, si les parece, podemos comenzar con el inicio del mito o vamos a la pausa. ¿Qué te parece? Es un momento pero propicio para eso, ¿no? Sí, es el momento ideal. Pero para eso creo que don Fernando nos trajo algo. Sí, creo que sí. ¿Trajiste una canción, puede ser? Les traje una canción muy especial que vamos a ver que en un ratito, que tiene vínculo con el mito, porque hay un autor español, un compositor muy joven de Alicante, España, que compuso una suite con el Olimpo de los dioses. Entonces tiene 12 piezas, cada una dedicada a un dios del Olimpo. Y vamos a escuchar la primera, que está dedicada al dios Hermes, que es una figura muy importante en el desarrollo de este mito. Y los invito a prestar atención porque la música transporta a ese simbolismo del dios. Este es un dios, es el dios alado, el que tiene sandalias con alitas, tiene alitas en el casco y que es muy ágil. Vamos a ver que la canción nos habla de eso, de como de un dios que vuela, que es muy rápido. Muy bien. Ahí vamos entonces. Atento que hay preguntas a la vuelta.
Hola, Margarita. Hola, morrón. Hola, planta de calé. Ven rozagante hoy. ¿Cómo hacen? Y sí, es que, ¿no sabés? Me alimentan con tierra de THO, de tierra y humus orgánico. Y es por eso que tengo estas flores, estas ramas y estos frutos. Vos tendrías que probar. Ay, sí, ¿y cómo tengo que hacer para probar? Es facilísimo. Llamas a Silvia o a Juan y te llevan a tu casa tierra de 20 litros como que la que no le traje a Esther, con la rosa que tampoco le traje a Esther, y te lo llevan a tu casa y le das de comer a las plantas. Puedes comer vos también, una cucharada, y te vas a crecer fuerte y sano con todo. Y aparte Y tiene los una limones así de grandes me van a crecer. exactamente. Tiene una promoción especial para esta época. ¿Cuál ¿Usted es? vio cómo están las rosas a la que no le traje a Esther? No, ¿Las ha visto? Sí. Están una cosa maravillosa, con un perfume ideal. Bueno, resulta que le llevan 3 rosas así, grande como el amor que siento por la humanidad, y 3 bolsas de tierra. ¿Por cuánto? 1.200 pesos con envío gratis. Ya mismo voy a Ahora, buscarlo. Ya. Chao, hasta luego. Al toque. Así que mandas un mensaje a Silvia al 092-083-522 y te lo llevan con amor, que es lo más importante. ¿Qué te parece? Fantástico, me parece increíble. ¿Cómo quedaste después de este pedazo de canción que acabamos de escuchar? Bueno, la verdad que uno queda como en un estado de heroicismo que no se puede creer, porque claro, no la escuché toda, voy a ser sincero, pero el segmento que escuché es como que te pega para arriba fuerte, y como que representa muy bien la esencia de este mito, el cual Fernando nos va a seguir contando. Arrancamos con la primera, me parece. Perfecto. Veníamos por ahí, ¿no? Sí, arrancamos. Sí, vieron, creo que otra charla hicieron sobre el efecto de la música, ¿no? Sobre nosotros. Sí. Exacto, con don Carlos Fiusa. Bueno, este tipo de música realmente nos conecta, nos hace ganas, nos dan ganas de salir a correr, ¿no? y como de sacar el héroe que tenemos. Algo dentro. los hincha de uno ahí del pecho como para afuera. Sí, y bueno, y vamos a ver que Hermes va a representar justamente, como en otros mitos, es el maestro, el guía, ¿no? Como aparece Gandalf en El Señor de los Anillos, como aparece Yoda en La Guerra de las Galaxias. Bueno, acá Hermes de alguna manera va a ser ese guía de Perseo y lo va a inspirar. Entonces, Sí. esta música también nos inspira. Fuera del aire yo le preguntaba a Fernando que en este mito Hermes es el que le regala las botas aladas y no saladas, como decía Sergio, las botas aladas, y yo le quería preguntar ¿qué representan las botas aladas en este mito de Perseo? Y bueno, son los que le permiten, son las botas las que le permiten elevarse, ¿no? Y conectar con esa parte más esencial del propio Perseo. Uh-huh. Porque Hermes, ¿qué va a representar? O sea, está en relación al simbolismo de Hermes. Hermes es el dios mensajero. Uh-huh. Por eso tiene alitas tanto en el casco como en las sandalias también. Es el que conecta el mundo terrestre y el celeste. O sea, es mensajero de los dioses, pero a la vez lleva mensajes a los dioses de los mortales. Y esto hace referencia simbólicamente a ese puente que en la antigua India le llamaban Antakarana, que es justamente esa conexión que tenemos dentro de nosotros con, podemos decir, el alma, con aquello trascendente que tenemos. Vieron que a veces tenemos como chispazos de conexión con algo profundo de nosotros y que nos da claridad, que nos guía cuando estamos en un momento como de mucha incertidumbre, de indecisión, de qué hago con mi vida, de sigo por este lado o no. Esa conexión con lo profundo de nosotros, que ese maestro interior que a veces se va a hablar, ¿no? Que es el que sabe realmente lo que queremos y a dónde queremos ir, va a representar a Hermes en una clave.
Y justamente le da las sandalias aladas porque entonces le permite elevarse. Elevarse, claro. Y en el mito le va a permitir eso viajar también al encuentro de su primer trabajo. Pero nos adelantamos un poquito con el mito. Sí, porque sí, todavía sí. no hablamos de dónde surgió todo. ¿Cómo surge todo, Perdón. Fernando? Perdón, yo qué? y mi alma Gracias. es de spoilero. Sí, es verdad. Perfecto. ¿Cómo Está surge? Qué buena pregunta, Sergio. Todo empezó en la antigua ciudad de Argos, una ciudad griega en el Peloponeso, esa parte de Grecia que es como en forma de manito, Ajá. donde había un rey muy poderoso, que era el rey Acricio. El rey Acricio tenía un problema muy importante. Él tenía una hija que se llamaba Dánae, era famosa por su belleza. Pero no tenía un hijo varón a quien heredarle el trono. Una historia que se repite mucho en la antigüedad. Entonces estaba muy preocupado. Y consulta al oráculo. ¿Al de Delfos también? Bueno, ahí según la versión es que oráculo visita, pero bueno, un oráculo Bien, de los que había en la antigua Grecia, que había varios. Y el oráculo le dice algo terrible. Primero le dice que nunca va a tener un hijo varón. Haga lo que haga. Y segundo, peor todavía, le Sí. dice que su hija Dánae le va a dar un nieto Que lo iba a matar. y ese nieto le va a dar muerte. Sí. O sea que, pobre Acricio, las noticias son malas por todos lados. Por todos lados, no hay manera de que salga bien. Así que, Pero ¿qué así hace arranca. Acricio? Ah, Así arranca. Acricio dice, no, esto no va a pasar. Entonces encierra a Dánae en una torre de bronce en la que queda totalmente aislada del mundo exterior. Pero, como sabemos, la palabra del oráculo en todos los mitos griegos se tiene que cumplir. Entonces está Dánae un poco lamentándose y Zeus, rey de los dioses, que ya ha sido protagonista Sí, sí, en sí. otros programas. Que a él le gusta aparecerse en otros lados, así. justo para estos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa. Claro, dijo, es mi momento. Seguro. Es cuando aparezco yo que ¿Qué va a hacer Zeus? Se va a convertir mágicamente en una lluvia de oro muy fina que va a entrar por la ventana con los rayos del sol a la torre. Y mágicamente, con el contacto de esa lluvia de oro con Dánae, Dánae queda embarazada de Perseo. ¿Qué va a pasar? Bueno, nace Perseo y poco a poco se empiezan a escuchar los llantos de un niño. Y Acricio lo escucha. Entonces entra a la torre, ve que tiene un nieto y que se estaba cumpliendo el oráculo y dice, no puede ser. Y decide encerrar a Dánae y a Perseo en una especie de cofre de madera y los lanza al mar. Ajá. Como Hércules. No. ¿Quién fue? Bueno, esto de lanzar al mar aparece en muchos mitos, desde la fundación de Ahí Roma, va ese. aparece en Moisés, hay muchas historias antiguas, hay alguien que corre peligro su vida Y lo tira en el agua. a la deriva en un río, ¿no? Fíjense que lo que dice Acricio es, ningún dios se puede enojar conmigo porque yo no los maté. Si su destino era morir, yo no voy a hacer nada para impedirlo. ¿No? Se lava las manos de sus obras. Qué buen orador. Hábil declarante. Hábil declarante, Sí, sí, claramente. Bueno, pero Zeus ve que su hijo está ahí en las aguas, a la deriva, y ¿qué hace? Le pide a Poseidón, el dios de los mares, que produzca un oleaje para que ese cofre termine en la isla de Sérifos y se salven. Pero ya de esta parte del mito hay algo interesante que podemos sacar. Porque en definitiva, Acricio va a representar un ciclo viejo que se resiste a dar lugar a una nueva etapa, a un nuevo ciclo. Esto aparece en todas las tradiciones prácticamente de las diferentes culturas. Por ejemplo, en Mesopotamia, una de las diosas primigenias, digamos, de la manifestación, que es Tiamat, luego de empezar a crear, en un momento decide
destruir a la progenie, ¿no? O sea, quiere destruirlos a todos. Y se da una lucha en la cual termina venciendo su descendencia, ¿no? También dentro de la propia mitología griega está el titán Cronos, que quiere devorar a los dioses del Olimpo, que son sus hijos. Hay siempre como una tensión entre lo antiguo y lo nuevo. Es como que lo antiguo se resiste a dar lugar a algo nuevo. Y si estamos hablando de que todo esto es un viaje interior, está bueno pensar cómo muchas veces nos pasa eso, de que nos atamos a algo que estamos viviendo. Por ejemplo, al tipo de vida que llevamos, hábitos que tenemos, a veces grupos de afinidad, amigos, vínculos determinados, en los cuales una parte nuestra empieza a sentir de que es como una etapa que ya está cerrando, que ya es hora de empezar otra cosa nueva, ¿no? A veces nos puede pasar con un trabajo, pero siempre hay una parte de nosotros que está aquí agarrado ahí. Está agarrada. Seguro. Que prefiere quedarse con lo malo conocido. Hay miedo, obviamente, al cambio. Es lo que se habla mucho a nivel empresarial de salir de la zona de confort y todo eso. Pero es eso mismo. En el sentido de que está bueno que aprendamos a reconocer que una etapa cerró. Que quizás en su momento fue muy buena. Nos aportó, nos ayudó, pero ya no, porque nosotros ya no somos los mismos. Está aquella historia, ¿no?, de Heráclito, de que si nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río. Cerramos todos los programas con esa frase. Todos los programas con esa frase. Bueno, por eso había que traerla. Para acordarnos. Claro, porque ni el río es el mismo, ni nosotros que vamos a bañarnos al río. Entonces, eso también nos pasa en la vida, de que hay cosas que sirven para una etapa y para un momento, pero que se acaba. Porque ya dio lo que tenía para dar, digamos. Y querer aferrarnos a algo porque antes lo hacía o porque antes era así, en realidad solo nos extiende el sufrimiento. Porque seguimos haciendo algo o seguimos manteniendo un vínculo, sufriendo por dentro, sabiendo de que ya es el momento de cambiar, pero al mantenerlo sufrimos más. Es como que cuando nos cae la ficha y no tomamos acciones, solamente empeora nuestra situación, ¿no? Y puede ser que eso va a suceder de una manera u otra, pero lo mejor es hacerlo de la manera cuando uno se da cuenta y dice, bueno, es ahora el momento, y soltar ese vínculo, dejar de tener esa actitud o lo que sea, antes que suceda algo que sea inevitable, que sea desastroso, ¿no? Exactamente. La sensación de que va a suceder sí o sí. Uh-huh. O lo haces ahora o lo haces más adelante peor. O lo haces sin querer. No sé, sin querer. No, sin querer hacerlo, o sea, sin que sea tan devastador, pero va a suceder de una manera u otra. Exactamente. Y eso es lo que representa, conectaste muy bien con el símbolo del mito, que es el oráculo. Uh-huh. El oráculo va a representar esa voz interior que sabe que esto ya está, ¿no? Que es hora de un ciclo nuevo. Es la voz del alma. Y es lo que en Oriente otros programas dedicaron, por ejemplo, a hablar del Dharma. Sí. El Dharma es lo que tiene que ser y lo que va a ser, ¿no? Lo que nos decían los hindúes, de que es como una especie de hilo invisible que pasa por todos los seres y los lleva a su evolución, los lleva a crecer, a desarrollarse, a mejorarse. Y bueno, entonces nuestra vocecita conoce ese Dharma de alguna manera y nos dice, no, es por acá. Es como la ley de la necesidad que hablaban los romanos, ¿era? Los estoicos, que era una cosa así, que es necesario que suceda. Sí, está en relación. En realidad, lo que se asocia más al Dharma es la ley de finalidad de los estoicos. La de necesidad es la consecuencia directa de la ley de finalidad. O sea, uh-huh. En la medida que hay un rumbo, hay un camino que tenemos que seguir de alguna forma, luego lo que me sucede va a ser necesario para que yo me encamine por ese lugar que tengo que ir, que solo nosotros sabemos en profundidad, ¿no? Bueno, luego de que pasa esta etapa,
Entonces decíamos que en el arcón de madera, en el cofre de madera o arcón, son rescatados en la isla de Sérifos por un pescador, un buen hombre llamado Dictys. Era muy humilde, pero dice el mito de buen corazón, que los va a rescatar, les va a dar alimento, les va a dar abrigo, les va a dar un techo donde vivir. Se apiada viendo a Dánae con su hijo. Y así es que Perseo empieza a crecer. Vimos que es hijo de un dios y de una mortal, como los otros héroes. Entonces, él va a tener una naturaleza heroica, una naturaleza celeste, y eso se va a empezar a manifestar de a poco. Y Perseo se va a convertir en un muchacho joven, valiente, fuerte, noble. ¿Y qué va a pasar? Que la isla de Sérifos tenía también su rey. Ese rey se llamaba Polidectes, que en algunas versiones del mito es hermano de Dictys, pero en otras no. Así que bueno, no viene al caso igual para el simbolismo que podemos conocer hoy. La cuestión es que Polidectes ve a Dánae, que era muy, muy hermosa, e inmediatamente se queda enamorado, pero va a ser un amor no correspondido por Dánae, que va a rechazarlo. ¿Y qué va a pasar? Perseo, ya un muchacho joven, siempre va a estar cuidando a su madre, defendiendo a su madre de Polidectes. Y esto al rey no le gustaba nada. Perseo se había vuelto un estorbo, ¿no? Un problema. Entonces, trama un plan. Dice Polidectes, bueno, yo me voy a casar con una princesa, Hipodamia, ficticio, ¿no? No se iba a casar en realidad, y cita a los nobles de la isla y también invita a Perseo. ¿Qué pasa? La costumbre en ese momento era que cuando se casaban, todos los nobles llevaban regalos costosos al rey. Entonces llevaban caballos de raza, joyas. Pero Perseo era hijo de un pescador, y era también pescador. No tenía que regalarle. Entonces se cuenta que cuando llega el turno de Perseo de dar un regalo, Perseo dice, yo no puedo obsequiarle nada de esto, yo soy pobre, soy un simple pescador. Pero le entregaría igual la cabeza de Medusa, si así me lo pidiera. ¿No? Se metió en un berenjenal. Claro, Perseo como que lo dice de alguna manera metafóricamente, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Claro. Ah, bueno. Y Polidectes, que estaba buscando de alguna manera de jugarle alguna treta a Perseo, dice, listo, tengo la oportunidad perfecta para deshacerme de Perseo. Y así que le dice, bueno, si es así lo que dices, tráeme la cabeza de Medusa. Y si no la traes, el honor de tu madre estará en juego. ¿Para qué? Y aquí entonces es cuando viene el llamado a la aventura de Perseo, que va a ser el origen del mito, ¿no? Que vamos a irlo continuando el lunes que viene. Ay, justo empieza la mejor parte de la película y me la... Ya llegó el delivery con la pizza y todo. Por favor, ya tenía el pop pronto acá, bajo el brazo. Así que acá arranca la primera prueba. Ahí el llamado a la aventura. Sí, en realidad es el llamado. Es el llamado. Las pruebas es cuando él ya tiene que resolver, enfrentarse a algún monstruo o resolver algún trabajo en alguna de las situaciones. Pero bueno, vamos a ver que el lunes que viene que sí, cada una de las etapas que tiene que superar Perseo, que finalmente vence a Medusa, es una superación, un conocimiento de sí mismo para superarse. Podemos encontrar muchos simbolismos, vamos a conversar de algunos, pero como recién Fede hablaba del oráculo también y el simbolismo del oráculo, son cosas que vamos percibiendo y que no tiene fin. Es como, ¿recuerdan el gato Félix que tenía una valija de la que podías sacar infinitamente? Sí. Como la de Mary Poppins también. Ajá. Bueno, es así, un mito es una valija mágica. Y en la medida que profundicemos y reflexionemos, y también en base a nuestras vivencias, vamos a poder seguirle sacando simbolismos y conectando con el mito, porque en definitiva es eso, el mito es algo vivo y es algo que más sacamos cuanto más reflexionamos dentro.
Así que bueno, no se pierdan el próximo lunes para poder seguir avanzando con el mito. Y te vende y todo. Vos te das cuenta, este Auspiciado muchacho. por su propio dueño. Bueno, pero está perfecto. Muchas gracias, Bueno, Fernando, por acompañarnos y por introducirnos al mito de Perseo.